Buenos días, compañeros. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Ricardo Latorre Carvajal, estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas, y como docente moderador Juan Humberto Serna, docente de la asignatura Energía Mecánica. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que es óptica lagrangiana. Bueno, les tengo un índice que los va a guiar sobre la presentación, que es primero la formulación del problema, segundo una visión general de la formulación lagrangiana en óptica, tercero el principio de Fermat, cuarto óptica lagrangiana y la ecuación de rayos, quinto aplicación de la óptica lagrangiana a las guías de ondas. Entonces tenemos primero formulación del problema, en la cual yo voy a hacer una breve introducción de la historia de los diferentes autores que quisieron explicar el comportamiento de la luz y algunas aplicaciones de la luz. Bueno, primero formulación del problema. Tenemos, les comentaba, diferentes autores que trataron de explicar el comportamiento de la luz, como fue Newton. Newton dijo que la luz se comportaba como una partícula. Esas partículas las llamó corpuscular, por lo tanto estaban regidas por las leyes de la física y eran partículas que viajaban con una velocidad. El problema de la teoría de Newton es que no puede explicar qué era lo que pasaba cuando la luz blanca atravesaba un prisma, en la cual difractaba los rayos de luz o las dividía en haces de colores. Sí, esa descomposición de la luz se conoce como el fenómeno de la difracción. Entonces, para Huygens, que fue un segundo autor contemporáneo de la época, él se dio cuenta que la luz no podía ser una partícula, tenía que ser una onda, con un experimento sencillo de teniendo una rejilla, como la imagen que tengo aquí a la izquierda, una vela que alumbra un cuarto, y por esa rejilla, un espacio hueco, podía pasar la luz. Él se da cuenta que al pasar la luz iluminaba varias partes de la otra pared, ¿sí? Y si esa pared le hacía otros dos agujeros o dos espacios huecos donde pudiera pasar de nuevo la luz, esos dos emisores alumbraban el resto de la habitación, y se daba cuenta que ahí no podía haber sido una partícula, porque si fuera una partícula solo podría pasar por nuestro primer orificio y solo podría alumbrar una parte de la pared, y no podría iluminar el resto de la pared como es una onda, ¿sí? Entonces, para Huygens dijo, la luz es una onda y necesita un medio de propagación, el cual llamó éter. El problema de Huygens es que nunca pudo demostrar la existencia del éter. Entonces, por lo tanto, hasta ahí llegó la teoría de la luz, hasta que llegó James Maxwell con su teoría electromagnética, donde se dio cuenta que la luz sí sigue comportándose como una onda, como lo vemos aquí en la figura, pero le quitó el medio de propagación. Dijo, la luz se propaga como una onda electromagnética, es decir, que no necesita un medio de propagación, se puede propagar perfectamente en el vacío, y que está relacionado a fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos, ¿sí? Y que era también una onda que viajaba por el espacio o por el vacío transversalmente, ¿sí? Bueno, entonces, pero cuando llegó Max Planck y Albert Einstein, ellos dijeron, no, la luz se comporta como una partícula, y esa luz se propaga por medio de paquetes llamados cuantos. Esos paquetes viajan por el vacío y es discontinua. Ellos agregaron esa partecita ahí que era discontinua, porque la luz toma un tiempo en viajar. Ellos midieron el tiempo que tardaba en viajar de la luz del sol a la tierra, que es alrededor de 8 minutos. Entonces ellos se dieron cuenta que era discontinua. Segundo, para Einstein, él desglosó un poquito los cuantos. Dijo, los cuantos son paquetes de energía, y esos paquetes de energía están compuestos con fotones, que son partículas que no tienen masa. O sea, le quitó la parte corpuscular que tenía Newton, pero sí podían propagar energía. Gracias a esa teoría él pudo demostrar cómo funcionan los cuerpos fotoeléctricos, dándole su reconocimiento como premio Nobel. Luego apareció la teoría ondulatoria, que fue propuesta por Louis Rowley, donde tomó todas las teorías anteriores, donde se da cuenta que dependiendo de ciertas circunstancias, la luz se comportaba como partícula y también como onda, llamando la teoría ondulatoria o comportamiento dual de la luz. Y también declaró que los fotones tenían un comportamiento ondulatorio. Bueno, como aplicaciones de la luz, pues nosotros sabemos que primero pues nos ayudó a demostrar, ¿no? o cómo, por ejemplo, funciona el ojo humano.
¿sí? Nos permitió cómo se pueden crear imágenes, pues nos permitió crear diferentes tipos de lentes convergentes, divergentes, que permitían curar ciertos problemas del ojo, como por ejemplo era la hipermetropía o la miopía, sí, que son enfermedades visuales debido a que los haces de luz o llegan antes de la retina o llegan después de la retina. Entonces ese tipo de estudio de saber cómo se comporta la luz y cómo se crean los diferentes tipos de imágenes, dependiendo si son espejos cóncavos o espejos convexos, como la imagen que tenemos acá, ¿sí? Nos permitió un gran avance tanto en la medicina como en diferentes experimentos sobre la luz. Bueno, ahora sí, entrando en detalles, lo que es la formulación lagrangiana en la óptica. Hagamos un breve paréntesis en el significado o qué es lo que pretende estudiar la rama de la física óptica. ¿Qué quiere estudiar? Quiere estudiar el comportamiento de la luz, cómo se propaga la luz en diferentes medios, es decir, con diferentes índices de refracción. Eso se puede apreciar muy bien en la ley de Snell, en donde me dice que un haz de luz que viaja de un medio 1, como vemos aquí en la simulación de la derecha, un haz de luz que viaja de un medio 1 al pasar de un medio 2, vemos que con el ángulo que incide medido desde una normal que forma 90 grados entre los dos medios, ese ángulo se ve afectado. Ese ángulo refractado no es igual al ángulo con que incide y tampoco es la velocidad con que se propaga en el medio 2, que lo vemos en la ecuación de la izquierda, que depende de los ángulos de incidencia y el ángulo refractado, el ángulo 2. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, utilizar un lápiz en un vaso de agua. La parte superior está en el medio aire, ¿sí? Y el medio 2 en este caso es de agua. Pareciera que el lápiz estuviera quebrado, pero es una ilusión óptica. Simplemente el lápiz o la luz ha cambiado de dirección y por lo tanto se ha desviado. ¿Sí? El ángulo de refracción es diferente al ángulo con que incide. Continuando con la formulación lagrangiana en óptica, necesitábamos unos conocimientos previos de lo que es la ley de Snell. Ahí nos dimos cuenta, teniendo en cuenta el experimento del lápiz, vemos que el lápiz, su curvatura es en línea recta, y en la simulación vemos que los haces de luz se proyectan en línea recta. Eso se debe a la ley de la mínima acción formulada por Leonhard Euler a partir del principio de Lagrange y Hamilton, ¿sí? Entonces aquí en nuestra imagen de la derecha queremos ver cómo un haz de luz se propaga en un medio homogéneo, puede ser aire, agua, en un medio homogéneo desde un punto 1 a un punto 2, ¿sí? ¿Cuál trayectoria va a tomar? De estas tres posibles trayectorias, ¿cuál sería la que en realidad va a tomar? Entonces ya sabemos que va a ser en línea recta, pero matemáticamente se puede deducir a partir del principio de Jacobi, en el cual me dice que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial, y la suma de esas dos energías me forma la energía mecánica o la energía total del sistema, y esa debe permanecer constante e invariante. Entonces el lagrangiano de mi sistema de esta situación va a ser igual a la energía cinética menos la energía potencial, teniendo en cuenta que al principio de mínima acción, donde me dice que la integral desde un instante 1 a un instante 2 de este lagrangiano, es cierto, por el diferencial me llega, y a la vez derivando esta integral me llega al 0. Tenemos en cuenta que el teorema de mínima acción, o sea, la mínima energía se cumple, ¿sí? Se va a cumplir, y por lo tanto va a tomar la trayectoria que le implique menos gasto energético para poder desplazarse ese haz de luz, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta, en este caso, como estamos hablando de haces de luz propagándose en diferentes medios, me va a quedar igual así. Entonces la derivada de ese suceso, de esta situación de la trayectoria, va a ser igual a la derivada de la integral desde un punto 1 a un punto 2 del índice de refracción, o sea, dependiendo del medio en que está viajando ese haz de luz, por el ds, que es la medida infinitesimal de ese arco formado a lo largo del camino de ese haz de luz que se quiere propagar desde mi punto violeta a mi punto rojo, ¿sí? Y eso me tiene que dar 0. O sea, de la siguiente manera se explica. O sea que la integral del índice de refracción
Sí, a lo largo que viaja, ¿cierto? A lo largo que va viajando, sea en la trayectoria 1, 2 o 3, va a tener un valor, va a tener una medida. Y si siempre es constante, no importa las condiciones en las que se aplique, ¿sí? Si ese valor siempre es constante, por lo tanto la derivada de una constante me va a dar cero, quiere decir que es invariante. O sea que ahí es a esa definición o a esta situación se conoce como el término o el teorema de mínima acción, en donde el haz de luz va a tomar la trayectoria que le implique una menor gasto de energía. ¿Sí? En este caso va a ser la trayectoria 1. Desarrollando esa integral, llegamos a esta que se conoce como el lagrangiano óptico, ¿sí? En donde aparece una variable z, que es una variable independiente. En este caso esta variable z es el tiempo, que es una variable independiente, ¿sí? Y eso no me cambia en nada la integral, porque se va a mantener que la integral de la trayectoria de ese haz de luz con que se está propagando me va a dar ser constante, y la derivada de esa situación me va a dar 0. Teniendo en cuenta la solución, voy a llegar a estas 4 ecuaciones, ¿sí? En las cuales explican o dan solución a un sistema geométrico de óptica geométrica, como es el que tengo acá, de una lente, donde si yo conozco las características de este sistema óptico y las condiciones iniciales con las que se están proyectando sus haces de luz, que ya sabemos que van en línea recta, yo puedo saber las coordenadas finales, las coordenadas finales de dónde van a las coordenadas finales del haz de luz a través de haber pasado por este sistema óptico, ¿sí? Entonces, dadas las coordenadas del rayo inicial y las propiedades ópticas, yo podré saber las coordenadas del haz de luz final. El principio de Fermat. Entonces, el principio de Fermat pues tiene varios, ¿sí? Uno que es muy importante, en el cual me dice que un haz de luz al pasar de un medio 1 a un medio 2 va a ser más lento, ¿sí? Dependiendo de las densidades ópticas de los medios. Recordemos que las densidades pues dependen primero de las características magnéticas y electromagnéticas de dichos medios. Entonces, y el otro principio que lo hemos venido hablando, ¿sí? Solo que no le habíamos dado un nombre, que se conoce como el principio de Fermat, me dice que la trayectoria seguida de un haz de luz por un medio heterogéneo, ya ahora sí, va a ser igual a los índices de refracción de esos medios, ¿sí? Y va a tomar la trayectoria que le implique menor uso energético, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. El trayecto seguido por la luz al ir de un punto 1 a un punto 2 en un medio material heterogéneo de índice de refracción, ¿sí? Y dependiendo el ds que yo les comentaba, que es la variación infinitesimal de esa posición o de esa trayectoria a lo largo del arco C, que sería el arco, que une los puntos 1 y los puntos 2 va a tener un valor numérico, ¿sí? Un valor numérico dado por la integral, ¿cierto?, de esta trayectoria, y si eso lo deriva, esa integral me va a dar 0, por lo tanto se cumple el teorema de mínima acción, ¿sí? Entonces, y como conclusión final puedo decir que la luz se propaga de un punto a otro siguiendo una trayectoria tal que la duración del recorrido sea mínima y de manera rectilínea. Aquí tenemos como cuarto punto de nuestro índice teníamos óptica lagrangiana y la ecuación de los rayos. ¿Qué es la ecuación de los rayos? Es la ecuación que modela cómo hacer el comportamiento de mi haz de luz a través de una onda, ¿sí? O sea, tenemos la onda que se va propagando, ¿sí? Puede ser en todas las direcciones, bidireccional, unidireccional, tridimensional. Esa onda se va propagando, pero cómo hacer el comportamiento de mi onda, ¿sí? A través de que va viajando con todo el sistema como tal. Entonces, eso es lo que quiere la ecuación de los rayos, cómo es su comportamiento dentro de una onda mientras que mi haz de luz se propaga. Entonces, a partir del principio de Hamilton, que es la ley de mínima acción, que ya la conocemos, que es la integral de lagrangiano de unas coordenadas generalizadas
desde un instante 1 a un instante 2 y derivando esa integral me llega a dar igual a 0, tenemos en cuenta que la partícula está recorriendo una trayectoria que le implica el mínimo desgaste o el mínimo uso de energía para cumplir su trayectoria. Y si derivamos esta ecuación, obtenemos la ecuación de movimiento de mi partícula. Entonces, teniendo en cuenta eso, y si observamos el principio de Fermat, es completamente una analogía del principio de mínima acción, donde en este caso el haz de luz va a depender desde el índice de refracción de mi plano X, Y, Z, ¿sí? El índice de refracción del medio en el que se está propagando ese haz de luz, ¿sí? Recordemos que ese índice de propagación es diferente en el aire, en el agua, en el vacío. ¿Listo? Si se cumple esta integral, ¿sí? Desde un punto A a un punto B, y si siempre es constante, la derivada de esta integral me va a dar 0. Se cumple el teorema de mínima acción, o sea, el teorema de la conservación de la energía que se ha hablado previamente. Teniendo en cuenta esto y obteniendo la ecuación o la representación de la óptica lagrangiana, ¿sí? Para un sistema óptico, para un sistema en donde para la propagación de un haz de luz, podemos llegar a determinar la ecuación del rayo, ¿sí? Que esta ecuación del rayo simplemente se puede obtener también a partir de las ecuaciones de Maxwell, pero como dice acá entre paréntesis, la demostración es un poco más compleja, ¿sí? Esta ecuación pues me está indicando que la derivada con respecto a una variable, ¿sí? Puede ser X, Y, Z, va a depender del índice de refracción, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo reemplazar con respecto a Z, con respecto a otra variable, va a ser igual a la variación del índice de refracción, o sea, va a ser igual a N por la derivada de Z con respecto a S, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando esta ecuación del rayo? Pues cómo se está comportando en medio que se propaga en conjunto con una onda, cómo es el comportamiento de ese haz de luz, y en ese caso pues de todos los haces de luz a nivel de visión desde la parte general de la onda, ¿sí? Bueno, esta ecuación que tengo acá, este modelo es solo para coordenadas rectangulares, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Pero gracias a esta demostración podemos pasar al punto 5, que es la aplicación de la óptica lagrangiana a las guías de ondas. O sea, yo no necesariamente puedo tener un modelo en coordenadas rectangulares, sino puedo tener un modelo en coordenadas esféricas, cilíndricas, etcétera. Entonces, por ejemplo, dado caso, imaginemos que en el eje Z, ¿sí? Tenemos que el índice de refracción en el eje Z es invariante, ¿sí? Entonces, si llegase a pasar que ese índice de refracción llegase a ser invariante, cumpliéndose este teorema que pues viene derivado de la ley de mínima acción, obtenemos que partiendo de la ecuación de los rayos ya escrita anteriormente, y repitiendo, teniendo en cuenta que en el eje Z el índice de refracción es invariante, obtenemos la ecuación número 3, entonces, donde Z con respecto a S se puede igualar al coseno del ángulo, ¿sí? Y tomando esa ecuación, tenemos que el índice de refracción para los otros dos ejes X, Y, que sí es variante, va a ser multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? En donde ya sabemos que en el eje Z no va a variar, ¿sí? Que permanece constante. Esta ecuación 3 que me está diciendo implica que a medida que el rayo se propaga a través de las guías de ondas, se doblará de tal manera del producto del índice de refracción por el coseno del ángulo y permanecerá sin cambio. Entonces, lo que yo les decía, a medida que la onda se va propagando en el eje XZ, pues va a tomar una curvatura ese haz de luz a medida que se propaga en la guía de ondas. Entonces, por ejemplo, podemos tener que la formulación anterior, ¿sí? De la ecuación 3, teniendo esta formulación anterior, si reemplazamos en la ecuación que aparece en la diapositiva 10, que es la lagrangiana en la óptica, podemos obtener la siguiente ecuación, ¿sí? Que me representa los rayos, o me representa una solución rigurosa de los rayos medidos para un índice de refracción al cuadrado independientemente de la coordenada Z, y con esta ecuación yo puedo modelar el comportamiento de esos rayos de luz. Bueno,
Entonces, como segundo punto, tengo la solución exacta para un medio con índice parabólico, ¿sí? O sea, ya pasamos de coordenadas rectangulares a tener un índice de refracción de un medio completamente parabólico. Entonces, ese índice al cuadrado se representaría de la siguiente expresión, ¿sí? Desarrollando de igual manera lo que yo les decía aquí, las ecuaciones rigurosas que modelan esos haces de luz, ¿sí? Vamos a tener de la misma manera, estas serían mis dos ecuaciones que modelan rigurosamente el comportamiento de mis haces de luz, ¿sí? A través de un medio en el cual tiene un índice de refracción parabólico. Entonces vemos que esta es la representación gráfica de esa situación, donde me dice acá que las constantes A, B, C y D se determinan a partir de las condiciones iniciales del lanzamiento del rayo. Este es un hecho muy similar a la armónica bidimensional. Otra forma de aplicación sería el rayo helicoidal, ¿no? Que es donde, por ejemplo, que a partir del eje X se lanza ese haz de luz formando una hélice a través del eje Z, ¿sí? Entonces me dice acá, consideramos una forma extrema de rayo de luz en los que el rayo se lanza en el eje X, ¿sí? Con una función A' en su plano en dirección en el eje Z, formando un ángulo θ con el eje Z. Entonces estas serían las ecuaciones rigurosas que modelan esta situación, ¿sí? Teniendo en cuenta la independencia del eje Z, ¿sí? Que va a ser invariante, ¿cierto? Y que simplemente la onda se está propagando de forma helicoidal sobre el eje Z. O sea, el eje Z simplemente le está dando la profundidad a la propagación de nuestro haz de luz. Bueno, entonces hasta aquí termina mi presentación. A continuación sería la bibliografía. Muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, pues no duden en hacerme llegar. Muchísimas gracias a todos.